Buenas noches. Solamente para hacerle unas preguntas a usted. Mire, yo quiero saber por qué se fueron tan a fondo en las historias. O sea, si usted está hablando de una iglesia, de la iglesia católica, usted me habla de antes de Cristo. No nace cuando Cristo. Antes de Cristo ya la católica existía. Sí, escúchenme, le voy a hacer una pregunta al pueblo. ¿De dónde son los sacerdotes? ¿No son de la católica? También hay mormones. Mira, dice la Biblia que cuando a Jesucristo lo crucificaron, ¿quiénes lo crucificaron? Dice que lo crucificaron los sumos pontífices, los sacerdotes, los escribas, todos los que tenían la ley del pueblo. Mira, esa es una. Ese era el tema de la Semana Santa. Una semana antes, la semana y la semana después era eso. Que los católicos habían matado a Cristo porque no lo querían. Que había sido la Iglesia Católica la que había asesinado al Señor. Que habían sido los sacerdotes los que habían matado a Cristo. Y dice, la Iglesia Católica fue fundada en el año 313 por un emperador que se llamaba Constantino, que se proclamó el primer papa de la Iglesia Católica. Y él terminó con el cristianismo verdadero y fundó la Iglesia Católica, siendo así él, lo repito, el primer papa de la Iglesia. Constantino. Muy bien. Qué bien. Constantino fundó la iglesia en el año 313. Pensé yo. Qué bien. Pero después hay que releer, hay que ver, hay que analizar cada cosa. Y se me viene a la mente. Pero si en Semana Santa dicen que fueron los católicos los que mataron a Jesús, ¿cómo es posible que los católicos mataron a Jesús siendo que no existían todavía? Si Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313, ¿cómo es posible de que ellos mataron a Jesús en el año 33? Esto no es posible. Esto es mentira. Una de las dos versiones es mentira. O fueron los que mataron a Jesús, o fueron los que fundó Constantino. Otra, que hace rato tú preguntabas de dónde nació el día del Pentecostés, o la otra religión, las otras sectas que usted menciona. Mire, yo le voy a decir de dónde nació la secta Pentecostés, el día del Pentecostés. Aquí está el hermano pastor. Después de la Pascua, ¿cuántos días después de la Pascua se celebraba el día del Pentecostés, hermano? 59 días después de la Pascua, después de la muerte de Jesucristo. Entonces hubieron 59 días de la Pascua después de la muerte de Jesucristo, y dice que el pueblo del Señor clamó a Dios, dice, y hubo bendiciones, y desde ese día el pueblo del Señor se hizo Pentecostés. Ahí nació el día del Pentecostés. O sea, esa es la pregunta que yo le quiero decir a usted. No nació, espéreme, no nació en un tiempo antes de Jesucristo, ni nació en el tiempo que usted diga, que a ver cuál fue la tierra, cuál fue la iglesia, cuál fue la religión. No, nació un día que se le llamaba el día del Pentecostés, cuando el Señor adoró a Jesucristo y del cielo derramó bendiciones. Por eso desde ese día se le llama el día del Pentecostés. Entonces, después de eso, yo quiero que usted me diga la pregunta que yo le hice. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que vieron sus errores? ¿Quiénes fueron los que vieron sus faltas que hizo? Que nunca cometió, porque él no cometió falta. Hablando de esa iglesia que usted me mencionó tanto, quiero que usted me diga en qué parte de su Biblia dice que la católica es la mejor. O que me diga la Biblia de cualquier parte, de cualquier persona, que diga esta es la mejor, la de él o la de quien sea. Que me lo diga de frente. Y usted principalmente me va a decir a dónde dice su Biblia que es la mejor. En esta, mire, le voy a decir, aquí creo que no hay de andar predicando religiones, varón. Aquí hay de andar predicando la palabra de Dios, porque dice
En San Mateo 20:19 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice vayan y prediquen la religión. No dice tampoco vayan, prediquen la católica, prediquen esta. Dice, prediquen el evangelio a toda criatura, dice, bautizándolo en el nombre, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice bautícenlo en el Papa, en la Virgen, en todos estos que están entre la iglesia, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen la palabra de Dios, no prediquen religión, porque no, la religión no salva, varón. Con esto te digo todo. Eso. Muy bien, hermano. Bueno, con muchísimo respeto, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Conocen ustedes a los chapulines? ¿Sí? Los chapulines andan saltando de un lugar a otro. El hermano me tocó un montón de temas que va desde el bautismo hasta los sacerdotes y hasta todo. Fíjense bien. Entonces yo le voy a responder, no sé cuál de todas, porque habló de un sinfín de temas, pero hay que saber generar la pregunta. Le voy a contestar sobre los sacerdotes. Los sacerdotes, en primer lugar, mandaron a crucificar a Jesús. Los que lo crucificaron fueron los romanos, los soldados romanos. En segundo lugar, los sacerdotes que mandaron a crucificar a Jesús no eran católicos, mi hermano. Eran fariseos y eran judíos. En ninguna parte de la Biblia dice que eran católicos. Número 3, tú me hablaste del nombre católica. Yo ya lo hablé, ya te expliqué qué significa. Y otra cosa, si toco la historia es porque he tocado dos cosas. Tú te has dado cuenta que he dado textos bíblicos. Hablo de la Biblia, pero también hablo de la historia. De eso te estoy hablando, ¿sí? Ya hablamos.